La maldición de la salamandra. Bajando la colina, cubierta de árboles frondosos, había un pequeño sendero trazado por los animales. Las hojas secas se mezclaban con briznas de hierba y de cuando en cuando rodaban nueces y otras semillas empujadas por el viento. Los niños saltaron con despreocupada soltura sobre ramas y hojas, sus pies descalzos cubiertos de polvo y mugre, sus túnicas raídas sueltas y libres, sus cabellos pegajosos y sin brillo, las miradas alegres y las caritas resplandecientes de felicidad. Habían hallado suficientes frutos del bosque entre raíces, hierbas, hongos y bayas, como para intercambiarlos por moneditas, las mismas que les permitirían ir al pueblo y hallar algo mejor que mendrugos y queso rancio. Al llegar al fondo de la pendiente, atisbaron la choza que se levantaba oculta entre la floresta y corrieron hasta llegar frente a la vieja puerta de madera gastada, la cual aporrearon febrilmente, conscientes de la cercanía del ocaso y de la necesidad de volver a casa. Temían toparse con la maligna salamandra y caer muertos por su maldición, y no es que les preocupara que su madre los echara de menos, en medio de tantos niños que tenía que atender, sino la posibilidad de que aquella maldición de muerte fuese muy dolorosa. La puerta no se abrió de inmediato. Antes bien, una puertecilla diminuta en lo alto se corrió para dar paso a dos ojillos brillantes e inquisitivos, que tuvieron la virtud de hacer retroceder a los niños con un respingo. ¿Traéis lo que os pedí?, preguntó una voz profunda, ligeramente cascada, femenina sin duda, desprovista de inflexiones. Sí, sí, exclamaron ambos, ansiosos porque el trasiego se realizara con rapidez. La puertecilla se corrió de nuevo, con lo que desaparecieron los ojillos brillantes, y luego de otros angustiosos instantes, la puerta se abrió ligeramente y una mano vieja y arrugada apareció frente a ellos, extendida, en espera de la preciosa carga. Ambos niños depositaron de inmediato sus hallazgos sobre aquella palma y ésta desapareció en el acto. Los niños aguardaron ansiosos. La luz del atardecer se filtraba por entre los árboles y teñía de naranjas el cielo despejado del verano. Tenía que apurarse, no fuera que la noche los sorprendiera en el bosque y cayeran sobre ellos maldiciones insospechadas o se encontraran de frente a la pavorosa salamandra. Entonces, la mano arrugada y vieja reapareció por la puerta con un saquito diminuto y pesado que dejó caer sobre la manita extendida del niño mayor. La niña se estremeció de placer y, dando media vuelta, echó a correr desbocada pendiente arriba. El chico la siguió, sin siquiera dar las gracias, aliviado por el feliz negocio que había concluido. Entretanto, en la oscuridad de la vieja cabaña, la anciana cerró la puerta chirriante y sonrió con regocijo. Almas inocentes, llenas de energía, libres como el viento, deseosas de vivir. ¿Cómo le gustaban? Ya pasarían los años y se convertirían en seres retorcidos y desconfiados, o en tristes sombras solitarias aquejadas de enfermedades o deberes. Pero en aquel momento era preciso disfrutarlos. Con un movimiento apacible, la anciana se volvió entonces hacia el interior de su cabaña. Aún tenía los frutos del bosque en la mano, envueltos en el trozo de tela que los niños habían usado para traerlos intactos. Ella habría podido ir a buscarlos por sí misma, claro está, pero sus rodillas ya no le respondían como antes, ni sus ojos veían tan bien. Los niños, en cambio, eran capaces de descubrir hasta la más escurridiza sanguijuela capaz de correr por entre las viejas ramas del bosque. Además, ella tenía otros menesteres más complejos que buscar setas y bayas en el bosque. Una visita muy importante tendría aquella noche, una visita que cambiaría por siempre la faz de aquella tierra y que depositaba su fe en sus viejas manos y su antigua sabiduría. La anciana sonreía. Una visita que aún creía en la maldición de la salamandra, tal como aquellos rudos campesinitos de seguro temían, y en sus propias habilidades de bruja. Ya se vería si aún su brujería sería capaz. Habría que esperar la noche para saberlo.
El atardecer embelleció el bosque con sus tonalidades doradas y rojas, y la brisa sopló entre los árboles, mientras la bruja sonreía en la creciente oscuridad de su cabaña. Ya se vería. Las sombras se extendieron rápidamente e invadieron cada rincón de la vieja cabaña. La anciana encendió con parsimonia la vela que apenas se sostenía sobre la orilla de la mesa y se sentó delante del caldero. A la escasa luz solo era posible vislumbrar la antigua chimenea, medio derruida, pero aún funcional, que permanecía apagada durante el verano, excepto cuando su dueña necesitaba colocar sobre su fuego el viejo caldero de hierro ennegrecido. Una mesa de 2 tablas gruesas se sostenía a duras penas sobre 4 patas delgadas y carcomidas, con 2 sillas a cada lado, tan viejas y tan gastadas como ella. Sobre la mesa descansaba un tazón vacío y el candelabro con la única vela encendida, mientras que sobre el borde de la chimenea yacía un gran tazón cristalino con un poco de agua y 2 salamandras moviéndose poco. La anciana las miraba con una sonrisa retorcida. Las tenía en aquel lugar con un objetivo muy específico, que se cumpliría tal vez cuando su visitante arribara. No necesitaba asomarse a la ventana para saber que la luna iluminaba suavemente los antiguos senderos del bosque y que su cliente poco tardaría en recorrerlos con sigilo, en espera de la respuesta milagrosa que solo ella podría brindarle. El viento soplaba con cierta fuerza entre las ramas de la floresta, moviendo las hojas y haciendo rodar algunas piedrecillas olvidadas. Una figura oscura montada sobre un caballo se detuvo en lo alto de la pendiente. Parecía otear el camino que la precedía, y por un momento cualquier testigo intempestivo habría podido asegurar que la carcomían las dudas. Sin embargo, la vacilación pasó pronto y descendió con presteza del caballo. Una capa negra cubría por completo su cuerpo, hasta el borde de los tacones de sus botas de montar, y lo mismo ocurría con su cabeza, completamente cubierta por una oscura capucha. Silenciosamente, tal como la bruja lo había previsto, se deslizó por la pendiente hacia abajo y tan rápido como lo habían hecho los niños horas antes, llegó hasta la puerta de la cabaña. Llamó con cautela y esperó, mirando hacia un lado y hacia el otro, como si temiera que alguien la hubiera seguido. La anciana abrió la puerta con parsimonia y clavó en sus ojos su mirada brillante. Sin decir nada, la visitante ingresó en la cabaña, sabiendo que era esperada, y caminó apurada y nerviosa hasta la mesa. No se bajó la capucha ni se quitó la capa, pero era posible vislumbrar el borde de un rico vestido de brocados y sedas, y un rostro joven y ansioso, que miraba con ojos desorbitados a las salamandras que se movían en el borde de la chimenea. La anciana se reunió con ella delante de la mesa y con un movimiento significativo tomó una botellita de cristal de un anaquel oculto por las sombras y la depositó sobre la mesa. Luego sonrió con su boca desdentada y sus ojillos brillantes volvieron a posarse sobre el rostro de la visitante. «Dádselo junto con su cena favorita», le dijo en voz baja y sibilante, «en una noche como esta de luna llena. Así la salamandra os socorrerá en vuestras horas oscuras». La figura encapuchada se estremeció de pies a cabeza, pero sin dudarlo extendió su mano fina de mujer de alta alcurnia y depositó un saquito de piel lleno de relucientes monedas doradas sobre la mesa. La anciana no se molestó en tocarlo. Continuaba sonriendo, con la vista fija en las salamandras, cuyos movimientos repentinos sobresaltaban a la augusta visitante. Sin pérdida de tiempo, esta última tomó la botellita y la guardó entre sus ropajes, y dando media vuelta, sin pronunciar palabra alguna, se dirigió hacia la puerta y abandonó la cabaña tan sigilosamente como había llegado. La anciana sonrió en la oscuridad de su cabaña. Ahora dependía de la habilidad de una mujer joven y desesperada el que la maldición de la salamandra alcanzara a su víctima. Era un hermoso castillo, con imponentes chapiteles de color tierra, torres colmadas de vigías y una nutrida comunidad de siervos, campesinos y soldados que vivían bajo su cobijo. Entre las piedras que lo conformaban
Habitaban las lechuzas o tal vez sus presas, las ratas, que disfrutaban intensamente las cenas pródigas en harinas que hallaban en las bodegas. Las aguas infestadas corrían por las cañerías bajo el castillo hacia el río cercano, y ni siquiera desde sus bajos era posible percibir los gritos torturados de los prisioneros que aún vivían en sus ocultas mazmorras. Era una gloriosa construcción de piedra, madera y fierros ennegrecidos, que en épocas pretéritas había protegido a muchos campesinos y aldeanos, y a los propios bienes de su dueño, de invasores ávidos de riquezas. Pero en aquellos años servía de palacio para un hombre orgulloso y de prisión eterna para una mujer desesperada. Tan calmosamente como solía hacerlo día tras día, mucho después del ocaso, el conde caminó aquella noche de luna llena por los pasillos oscuros de su castillo. La mayor parte de la servidumbre se había retirado ya, y tan solo el brillo mortecino de algunas antorchas iluminaba pobremente su camino empedrado. Rodeado de tapices magistrales y de ratoncillos escurridizos, el conde apenas se percató de dónde se hallaba. Era un hombre grande, gordo, de mejillas coloradas y bigote espeso, de piernas como troncos y manos gruesas y pesadas. Se tambaleaba bajo los efectos del alcohol, de jarras de cerveza consumidas sin gusto ni medida, cerveza dorada de estupendo sabor, pero embrutecedora hasta la inconsciencia. El conde bebía cada noche y cada noche se embriagaba hasta la estulticia. Se bamboleaba estúpidamente por el pasillo y de cuando en cuando rompía a cantar. Si algún animalillo se cruzaba en su camino, lo perseguía por un trecho para echarlo a puntapiés o le arrojaba la primera cosa que encontrara a mano. A veces lograba atrapar a alguna sirvienta incauta, a la que manoseaba con obscenidad hasta que la pobre víctima lograba huir, y a veces era tan solo la soledad la que soportaba sus gritos de beodo. Pero lo que más le complacía era mirar el rostro horrorizado de su bella esposa Clara, sentada a la cabecera de la mesa contraria a la suya, mientras una cena abundante era servida entre ambos. Y al entrar al comedor, sumido en la suave penumbra de multitud de candelabros encendidos, tanto pendientes del cielo raso como brillando sobre la larga mesa, la encontró sentada en el mismo lugar, con la misma expresión de horror y disgusto que siempre se adueñaba de su hermosa cara. Una mujer joven, de largos cabellos rubios como el sol, ojos azules como un cielo de verano, de porte altivo de un aire natural, hija de condes, dada a él en matrimonio, para su gloria y su complacencia, dada a él de por vida. Qué bien se sentía el conde aquella noche al sentarse a la mesa, apenas sosteniéndose, mientras gritaba obscenidades y palmoteaba a la sirvienta que colocaba con expresión estoica el enorme plato cubierto de cerdo y frutas del bosque. Qué divertido era afirmar su señorío y sus triunfos. ¡Ah! Todo lo que le rodeaba era suyo, incluyendo a Clara, la bella Clara, sus sirvientas, hermosas o feas, y hasta su capitán de la guardia, ese joven de rostro austero que miraba a Clara con deseos frustrados y a él mismo con odio oscurecido por la impotencia. Y qué hermosa era su copa, una enorme copa de oro macizo, alrededor de la cual se retorcía la figura ominosa de una salamandra escurriéndose. Una salamandra. ¡Ja! ¡Qué absurdo temor el de los pueblerinos, que le avisaban contra las brujas del bosque y los sigilosos movimientos de las salamandras, aquellas demoníacas criaturas servidoras del mal que amenazaban sin duda su existencia! «Mataré a todas las brujas que me dé la gana», mascullaba complacido, mientras pasaba su dedo regordete y colorado sobre el contorno de la salamandra de oro. «A todas. Y las salamandras podrán extender sus maldiciones todo lo que quieran, que no me alcanzarán a mí, el dueño de todo lo que alcanza la vista y más allá». Volvió a reírse con espasmos y ruidos de estúpido, mientras Clara lo miraba en silencio, sin tocar su comida, ni siquiera su bebida, pendientes sus ojos hermosos de la copa de oro con la salamandra retorcida. «¿Qué me deseas esta noche, esposa mía?», exclamó de pronto el conde, mirando a Clara con lascivia. «¿Crees que caeré dormido sobre el cerdo de esta noche? Oh, no, mi preciosa niña.
hoy no te escaparás de mí. Y se rió otra vez, entre dientes, como paladeando de antemano el placer de sentir el terror de su esposa. Esta, pálida, estremecida, pero con decisión, levantó su propia copa, dorada también, pero sin adornos ni joyas, y sonrió débilmente. «Bebe en honor de esta noche, esposo mío», dijo fría su voz, firme su mano, «pero del mejor vino de tus pródigas despensas». «Bien dices, querida», exclamó el conde, aún sacudido por risitas ebrias. «Vino dulce de mi tierra. Saludos a mí». De un trago asqueroso de borracho empedernido, apuró el contenido de la copa en menos tiempo que un parpadeo y luego la estalló contra el suelo, con un resoplido de suprema complacencia. «Buen vino, salamandra», dijo. «Buen vino». Clara contuvo la respiración. Si la bruja era tan eficaz como le habían dicho, la salamandra le devolvería una respuesta amarga al conde. La sirvienta, asqueada y a la vez temerosa, recogió la copa con respeto, sin tocar la salamandra retorcida, y la depositó de nuevo en la mesa. En ese momento, todo cambió. El conde abrió los ojos con horror, mientras su cuerpo se retorcía con espasmos involuntarios y violentos, y su rostro se volvía encarnado como la grana. La sirvienta se echó hacia atrás, asustada, mientras Clara se ponía en pie, con el terror reflejado en sus hermosos ojos. El conde, intentando balbucear y alcanzar la copa maldita, miraba con la expresión desencajada a la salamandra retorcida, como si la acusara, pero en un estertor final y definitivo, cayó como fulminado por un rayo, muerto sobre el cerdo sin tocar. «¡Oh!», susurró la sirvienta, horrorizada, presa del pánico. «¡La maldición! ¡La maldición de la salamandra! ¡Oh, señor, ha alcanzado al señor!». Sí, estaba hecho. Clara lo contemplaba sin saber qué hacer, qué pensar, qué temer. Solo miraba, con su corazón estremecido por la convicción absoluta de la fatalidad. Días después, la hermosa condesa despidió a su difunto esposo en medio del hipócrita dolor de los lugareños y sirvientes, mientras su mano enjollada y feliz entrelazaba la mano amada de su capitán, al que bendecía con el favor de su corazón. En la quietud del bosque, segura en su cabaña escondida, la vieja bruja reía quedamente, satisfecha con su obra, mientras acariciaba distraída la cajita que contenía a los verdaderos asesinos, olvidados por todos, pero traídos por pequeños inocentes a sus sabias manos, los hongos del bosque.